Sienten hoy bendecidos, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, qué bonito poder estar acá en la casa de Dios para compartir su palabra. Esperamos que en esta noche podamos sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. También saludamos a los hermanos que están en las diferentes plataformas sociales y esperamos que la paz de Dios pueda reposar también en sus corazones. Bien, les invito a orar para abrir la palabra de Dios. Querido Padre que moras en los cielos, háblanos a través de tu palabra, toca nuestras vidas. Padre, si te hemos fallado, saca todo lo que impide el fluir de tu Espíritu Santo en este lugar. Toca nuestras vidas, Señor, con el carbón del cielo y permite, oh Dios, que se pueda sentir en este lugar la presencia de tu Espíritu Santo. También, Señor, sé con aquellas personas que se conectan en las diferentes plataformas, que hasta ellos también llegue tu bendición y que este mensaje les sirva para seguir hacia adelante en Cristo Jesús. Bendícenos en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, hay un pasaje que quiero compartir con ustedes, el cual se encuentra en Génesis 32, versículo 26, aunque también vamos a compartir un pasaje bien amplio en el capítulo 33 en adelante. Vamos a leer también allí algunos textos bíblicos. Dice la palabra de Dios, 32 verso 26, y dijo: déjame porque raya qué cosa, el alba. Jacob le respondió: no te dejaré, sino qué cosa, si no me bendices. Hoy quiero presentarles un mensaje que tiene un título aparentemente negativo, pero es una gran bendición. El título es quebrado, pero qué cosa, pero bendecido. Y quisiera que vayamos a Génesis 33 en adelante, a partir del verso 1, que también es una lectura que nos va a poder entrar un poquitico en contexto de lo que queremos hablar en esta noche. Y dice la palabra de Dios: alzó Jacob sus ojos. El primer incidente es Jacob, donde pelea con el ángel. Ahora acá estamos entrando en el contexto donde Jacob se va a encontrar con su hermano Esaú. Y dice: alzó Jacob sus ojos y vio que venía Esaú con 400 hombres. ¿Cuánta gente venían? 400 hombres. Y note que eran hombres. Entonces repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos siervas. Puso a las siervas y a los niños delante, luego a Lea y sus niños detrás de Raquel, a José. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Bien, ¿qué está pasando en estos dos textos que acabamos de leer? Lo que está pasando en el primer texto es el resultado de lo que va a pasar en el segundo. Llevaba Jacob sin ver a su hermano Esaú 20 años. ¿Cuántos años? 20 años. Y nota, hermano, es como cuando usted sale de su país y usted no regresa. Yo recuerdo que cuando salí de mi país tendría apenas 25 años de edad. Y cuando vine a regresar ya tenía 31. Me pasé unos cuantos años sin volver. Ahora, imagínense 20 años después. Ahora, lo que me pasó cuando llegué a mi país fue que lo vi más destruido que hacía 4 o 5 años atrás. Pero yo me imagino a Jacob y a Esaú 20 años después. ¿Te imaginas? Mira, hermano, a pesar de los problemas que habían pasado, yo me imagino que había nerviosismo en ambos. Quizás Esaú decía: ¿cómo estará mi hermano después de 20 años? Y Jacob decía lo mismo. Claro,
los estudios, entendemos por la palabra que Dios puso temor en ambos para que no hubiese una carnicería en ese lugar. Pero Dios trabajó con Jacob de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque Jacob sabía que le había hecho algo bien grave a su hermano. Y saben, amados, los hermanos se fajan y se fajan bueno. Pero a la hora de que tú te metes en el medio de ellos, usted sale mal. Pero, ¿qué había pasado acá? Jacob había engañado a su papá y a su hermano. Y su hermano dijo, cuando yo lo agarre me las voy a cobrar. Jacob sale, rueda, regresa con Lea, con Raquel. Ahora, lo más impresionante es que cuando él regresa el día antes de ir a enfrentarse a su hermano, él se va a un lugar solo y allí sucede el quiebre de Jacob. Porque hasta ese momento Jacob había sido un tipo de pelea. Pastor, ¿cómo usted sabe que Jacob era de pelea y era fuerte? Miren, hermanos, luchar con un ángel no debe ser cosa fácil. Al punto que el ángel le está diciendo, suéltame porque ¿qué cosa? Ya raya el alba. Y dice que Jacob le decía, no te voy a soltar hasta qué cosa, hasta que no me bendigas. Y la pelea fue tan fuerte que el ángel tuvo que allí tocarle la pierna y dejarlo medio lisiado, medio quebrado. ¿Por qué? Porque parece que Jacob era un tipo ¿qué cosa? Fuerte. El hecho es que el quiebre de Jacob no fue tanto físico como espiritual. Y Dios, cuando usted analiza la historia bíblica, Jacob al otro día él iba a pelear ¿con quién? Con su hermano. Ahora, ¿cómo Dios le va a quebrar una pierna si él necesita estar fuerte para por lo menos darle un piñazo para atrás a su hermano? No tiene lógica ninguna. En otras palabras, cuando Dios le quiebra la pierna, él está ¿qué cosa? En desventaja. Pero así obra Dios. Cuando tú crees que ahora estás peor que antes, entonces es que Dios se glorifica y te responde por eso que tú llevas tiempo luchando y batallando. Porque así es Dios. El hecho es que llegó el día esperado, pero ya Jacob no era el mismo. Ya Jacob había cambiado. Ya Jacob había sido quebrado. Y ese quiebre en su pierna fue su mayor bendición. Y lo van a ver más adelante en el mensaje. Mira, amado, el hecho es que llega el momento donde su hermano Esaú viene con 400 personas para encima de él. Mi pregunta es, ¿necesitaba Esaú 400 personas para reunirse con su hermano? Y nota cómo Dios hace las cosas. Dios lo quiebra en lo secreto. Él se aferra a la bendición. Dios cambia su vida en lo secreto. Y cuando él ya va, dice la historia bíblica que prácticamente se postra en tierra. ¿Cuántas veces? 7 veces. Ahora, él cuando ve los 400 hombres dice, no, espérate un momentico. A José lo puso de último con la esposa que él quería. De último para atrás. Y ahí eso es otro tema de otro día, de no criar a los hijos con preferencia, porque al final el problema se pone peor. Pero el caso es que él dice, no, José y la esposa que yo quiero de último. A Lea la puso para acá, él dijo por lo menos, bueno, si atacan por el flanco derecho me queda el izquierdo. El hecho es que cuando usted analiza la historia, Jacob y Esaú, ambos, uno viene con 400 hombres y el otro está distribuyendo todo porque sabe que van a la guerra. Pero ahora, ¿saben qué hace Jacob? Se adelanta. ¿Y qué hace Esaú? Lo mismo. Y lo impresionante de la historia es
que cuando se ven frente a frente, hermano, 20 años después, ¿cuántas cosas habrán pasado? ¿Cuántas? Y cuando usted analiza la historia, usted va a notar que Esaú le va para arriba y abraza a su hermano. Y yo me imagino que Jacob tiene que haber llorado también. Y después que ya se abrazan, y mi hermano, como te quiero, después de 20 años. Entonces Esaú dice, oye, y ese grupo de gente porque Esaú tenía sus 400 gente, y le dice, y ese grupo de gente, no, mi hermano, esa es mi familia. Y tanta gente. Ahora, ¿qué me da a pensar a mí como predicador? Yo creo, y es una interpretación muy mía, que Esaú dijo, este es un bandido, es un ladrón, es un engañador. Déjalo que a donde él vaya no le va a ir bien. Y cuando lo ve regresar bendecido, dice, espérate, y esa gente, él no esperaba que su hermano tuviera tanta gente. Pero ¿saben qué es lo que me impresiona a mí de Dios? Que Dios, a medida que va trabajando contigo y tu imperfección, Él te sigue bendiciendo. Porque, hermano, seamos sinceros, seamos honestos. ¿Tú te mereces las bendiciones que Dios te ha dado? No. Pero si Dios va a esperar que tú seas perfecto para bendecirte, bueno, te bendeciré en el cielo. Si llegas. Sin embargo, Esaú en su mente, porque nosotros como seres humanos pensamos de la misma manera. Esaú en su mente que dice, este me robó, me engañó, se fue, engañó a papá. Bueno, mi mamá se prestó, pero ese va a recibir lo peor. Sin embargo, regresa con Lea, con Raquel, con José, regresa con todo el mundo, regresa con ovejas, con ganado, al punto que usted va a ver en la historia que después Esaú le dice, mi hermano, vamos conmigo. Y él le dice, no, yo no puedo irme contigo, porque el problema es que hay ganado que está pequeño, lo voy a matar. Algunas personas creen que a pesar de que, es curioso porque algunos estudiosos creen que a pesar de que Jacob había sido quebrado aquella noche con el ángel, siguió diciendo mentiras después de eso. Porque si usted nota el texto bíblico al final, lo puede leer en su casa, dice que uno agarró para el norte y el otro agarró para el sur. Y él le insistió, toma los presentes que te traigo, vámonos juntos. Y Jacob le dice, no, yo no me voy contigo porque las ovejas, tenemos que ir al paso de los niños. Algunos estudiosos dicen que Esaú se había casado con una mujer que no era del pueblo de Dios. Y él no quería como que mezclar al pueblo verdadero de Dios con ellos. Pero otros estudiosos dicen, no, Jacob no dijo mentira porque quizás él, aunque construyó hacia el norte y su hermano fue hacia el sur, quizás él fue a visitarlo. Pero bueno, todo eso son especulaciones. El punto es que después de un encuentro como este, hay algunas lecciones que nosotros podemos aprender de toda esta historia. Y yo quiero por lo menos sacar 4 lecciones importantísimas de esta historia que es riquísima en enseñanzas. La primera lección que yo puedo aprender acá es que Dios nos quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Es el propósito de Dios bendecir a sus hijos. Es así. Dios es un Dios que nos quiere bendecir. Nosotros muchas veces creemos que Dios es un Dios que nos está vigilando para ahí mismo darnos el palo donde nos caemos o donde nos equivocamos. No. La historia de Jacob me muestra que el propósito de Dios en todo momento es bendecirnos. Dios nos quiere bendecir, pero Él nos bendice no de la manera que nosotros creemos, sino de la manera que Él entiende que nos tiene que bendecir. Ahora, pastor, en esta historia, ¿dónde estuvo la bendición de Jacob? ¿Sabe dónde estuvo la bendición de Jacob? En que Dios le quebró la pierna.
Pero ¿cómo? Si él tenía que enfrentarse a su hermano. Pero el quiebre de la pierna fue su bendición. Porque él era un hombre fuerte, de guerra también. Aunque Saúl también lo era porque era cazador, dice la historia bíblica. Pero Dios trabajó con el yo de Jacob. Y para Dios bendecirte, primero tiene que quebrarte. Porque si Dios no te quiebra, no te puede bendecir. Porque si tú recibes bendición sin estar quebrado en lo secreto con Dios, tú vas a creer que las victorias alcanzadas son tuyas. Mira, hermano, imagínese la escena. Cuando Jacob va cojeando hacia donde está su hermano, ¿qué usted cree que sintió Esaú por él? Lástima. Imagínese. En otras palabras, el quiebre de esa pierna quizás fue su bendición. Quizás. Pero más que Dios haber quebrado a Jacob físicamente, lo quebró espiritualmente. Y nota, hermano, una vez que tú eres quebrado espiritualmente, tú vas a querer resarcir tu error. Porque por lo general el que roba dice, bueno, yo me arrepiento, pero me quedo con lo robado, ¿sí o no? Usted no lo va a querer devolver. Sin embargo, en la historia vemos cuando una persona ha sido quebrada por Dios, reacciona como reaccionó Jacob. Dijo, hermano, yo te hice mucho daño. Aquí tienes este regalo. No, que yo no lo quiero, tómalo. Porque hay gente que te dice, mira, yo te robé esto, toma. No, no lo quiero. Ah, está bien, yo te lo di, te lo ofrecí, pero no. Él insistió para que su hermano se quedara con el presente que él traía. ¿Saben? Es impresionante cómo esta historia se conecta con el Nuevo Testamento. Dice que Zaqueo, cuando se encuentra con Jesús y es quebrado por Jesús, le sucede lo mismo. ¿Qué hace Zaqueo? Si alguien me ha robado, ¿qué cosa? Le voy, ¿qué cosa? A devolver. Porque una vez que tú eres quebrado, una vez que Dios ha trabajado con ese yo, una vez que Dios ha hecho una obra en ti interna, externamente la gente lo va a ver. Entonces, una vez que tú has sido quebrado, una vez que Dios ha trabajado contigo en lo secreto, tú estás listo para ser bendecido en espíritu y en verdad. Porque vas a ser un cristiano que no te vas a creer mejor que los demás, no te vas a creer merecedor, no vas a creer que te lo ganaste por tus méritos. Tú vas a entender que lo que tienes, la bendición que tienes, ha sido por la gracia de Dios, porque tú no merecías nada. En segundo lugar, lo segundo que aprendemos de esta historia es que Dios, después que te quiebra, te da un nombre nuevo. En otras palabras, antes él era engañador, antes el nombre de él era suplantador, antes el nombre de él era mentiroso. Sin embargo, lo que veo en esta historia es que Dios te cambia el nombre. Y una vez que tú eres quebrado por Dios, una vez que Dios trabajó en tu vida, Dios entonces te cambia el nombre, hace algo nuevo contigo. Y mira, hermano, ¿cómo Dios sabe que tú has sido quebrado? Claro, pastor, Dios lo sabe todo. Pero ¿cómo Esaú se dio cuenta que Jacob había sido quebrado? Cuando lo ve venir. El que ha sido quebrado en lo secreto con Dios, la gente puede ver que verdaderamente es un cristiano. La gente puede ver que realmente pasa tiempo con Dios. Oh, pastor, ¿cómo? Miren, hay una parábola que pasa lo mismo que en esta parábola en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Qué pasó en la parábola del hijo pródigo? El muchacho viene, lo malgasta todo, mata a su padre en vida. Al final no es tan parecida con respecto a Esaú, que engañó a su hermano, pero al final cometieron un error grave ambos. Sin embargo, el hijo pródigo está allí comiendo con los cerdos y él vuelve en sí y escucha esto. Él dice, voy a volver a mi casa. Y va repasando el discurso
durante todo el camino, pero él ya ha sido quebrado. ¿Por qué, pastor? Porque allí, cuando él decide regresar con su padre, en otras palabras, él dice, yo quiero volverme de mi error. Y mira, amado, ya el hijo pródigo, cuando viene regresando, ya hace rato que el padre lo perdonó, ¿sí o no? Sí. Ahora, cuando tú te vas, quizás eres un pecador, pero cuando regresas, regresas con un nuevo nombre. ¿Cuál es el nombre, pastor? Pecador arrepentido por la sangre de Cristo Jesús. Y lo lindo es que tanto Jacob como Esaú vienen, pero vienen repasando un discurso. ¿Cuál, pastor? El hijo pródigo viene, bueno, ahora yo llego, mi papá va a estar con los brazos cruzados mirándome, y cuando yo llegue, voy a pararme en la puerta, voy a tocar, le voy a decir a los siervos, soy yo, estoy arrepentido, déjenme pasar, quiero ver a mi papá. Entonces voy a llegar, voy a tocar la oficina de mi papá, le voy a decir, papi, estoy aquí, pero no quiero nada de ti, solo quiero conversar contigo. Yo no me merezco nada, yo lo único que quiero es que tú me tomes como un trabajador de salario. Y el hijo pródigo, por todo el camino, iba repasando su discurso. Voy a llegar, le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, papá, no merezco perdón. Y iba repasando su discurso. ¿Saben que lo mismo le pasó a Jacob? Pero Jacob ya había sido quebrado, y una vez que tú eres quebrado, una vez que tú has sido quebrado por Dios, ya Dios te dio un nombre nuevo. ¿Y sabe qué hace Dios con tus pecados? Los pone en el fondo del mar y no se acuerda más de ellos. No, pastor, que yo pequé la semana pasada y todavía me acuerdo. Te acordarás tú, pero Dios no. Porque cuando Dios te perdona, te perdona. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora, Jacob ya había sido quebrado, había sido perdonado. Y también Jacob viene repasando su discurso. Mi hermano, hace 20 años atrás, yo te fallé, yo no hice lo que tenía que hacer. Sin embargo, cuando el papá del hijo pródigo ve al hijo pródigo, dice la historia que lo vio desde lejos y salió corriendo, ¿qué cosa? Y lo abrazó. Cuando Esaú, que era el agraviado, ve a Jacob, léalo en su casa para que usted vea. Dice que salió corriendo y lo abrazó. Ni el hijo pródigo, ni Esaú, ni Jacob pudieron dar el discurso que habían repasado. Míralo para que usted vea. Ahí no hubo no. Ahí se abrazaron, hubo perdón. ¿Sabes por qué? Porque desde que Jacob lo ve, desde que Esaú ve a Jacob, ve a un Jacob arrodillándose 7 veces. No tenía pena ser humilde. El que ha sido quebrado por Dios, el que ha pasado por el quebranto de Dios, Dios lo ha cambiado, lo ha transformado, le ha dado un nombre nuevo. Si antes era orgulloso, ahora eres humilde. Si antes eras jactancioso, ahora eres una persona afable. Si antes era una persona que mirabas por encima a los demás porque tú eras, ahora tú estás mirando hacia el piso diciendo, yo no soy digno porque yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Y el caminar del que ha sido quebrado se le nota. ¿Ustedes creen que cuando el hijo pródigo regresó era el mismo que se fue? No. Quería más, quería dinero, quería fortuna, quería llenarse con las cosas de este mundo. Esaú, que quería la bendición, había dinero, engañó, hizo lo que tenía que hacer por tratar de adquirir las cosas. Pero aquel que ha sido quebrado por Dios, al que Dios le ha dado un nombre nuevo y una tierra nueva, porque al final somos ciudadanos ¿de dónde? Del reino de los cielos. Las cosas que antes para ti tenían valor, ahora no lo tienen, porque para ti lo primero es el reino de Dios y toda su justicia. Y tú sabes que lo demás viene por añadidura. Nota, una vez que tú has pasado por ese proceso de verdad, tú vas a ser una persona que le vas a dar valor a lo que le tienes que dar valor, a lo espiritual.
no a lo material. Pastor, entonces, ¿qué usted quiere decir? ¿Que lo material es malo? No, porque cuando el hijo pródigo regresó, lo vistieron, le dieron su anillo. Y es decir, y él no dijo, no, yo no quiero eso. Pero en ese momento a él no le importaba nada de eso. Él solamente quería estar ¿con quién? Con su padre. Porque una vez que tú has sido quebrado, se te ve. Tu interés es en lo espiritual, es en las cosas de arriba, es en las cosas del reino de los cielos. Lo cuarto que aprendemos de esta historia es que tu desventaja es tu ventaja. ¿Por qué, pastor? Volvemos al mismo punto que hemos recalcado. Esaú era un cazador. ¿Están conmigo hasta aquí? Ustedes recuerdan cuando él vino y le engañó. Claro, fue, cazó, hizo un guiso, todas estas cosas porque Esaú era un cazador. Y estudiando un poquitico acerca de los cazadores, me di cuenta de algo. Un cazador, como lo dice la palabra, es una persona que le gusta cazar animales que tengan buen brío. Un cazador no le gusta cazar un animal herido. ¿Me siguen hasta aquí? Quiere decir que al Esaú ver a su hermano quebrado, quizás, es una especulación mía, esto lo salvó de decir, bueno, yo no voy a cazar a mi hermano que viene hasta quebrado físicamente. Claro, el quebranto espiritual es el mayor, pero aún se le veía. Quizás cuando el ángel tocó su muslo y le quebró la pierna, esto le trajo bendición. Pero el punto más importante que quiero resaltar es el cuarto punto. Y es que me enseña esta historia, que todo lo mío que yo tengo está en las manos de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Todo lo que nosotros tenemos está en las manos de Dios. Si usted lee la historia, usted va a notar que Jacob puso a José de último. Además de poner a José de último, distribuyó todo. Sin embargo, nosotros podemos ver acá que cuando Dios trabaja con Jacob, salva a todo un grupo de gente. Porque te imaginas que Jacob no hubiese sido quebrado, que no hubiese sido transformado, que no hubiese sido cambiado. Hubiese habido un pleito tan grande y hubiesen salido muchas personas heridas. Pero cuando yo analizo esta historia me doy cuenta que Dios bendijo y protegió no solamente a Jacob, sino bendijo y le dio protección a todo lo que Jacob tenía. En otras palabras, vale la pena ser quebrado por Dios para ser bendecido, porque una vez que Dios te quiebra como padre de familia, Dios a través de ti bendice a tu familia. Si tú eres quebrada como madre de familia, a través de tu bendición, Dios bendice a los tuyos. Ustedes recuerdan la experiencia cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra. Dice que Abraham se pone a conversar con Jesús y le dice, bueno, ¿y si hay tantos justos allí, lo destruirías? Es que no hay, bájale, Abraham. Y si hay tantos, hasta que llega un punto que no había nadie allí, solamente estaba la familia de ¿quién? De Lot. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que si tú ves que en tu familia alguien no es fiel, sé fiel tú. Porque por ti Dios puede salvar a tu familia. Gloria a Dios por eso. A veces tú dices, mi esposo está perdido. No ora, no estudia, no lee la lección, no quiere saber de Dios. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer lo mismo. No, no hagas eso. Al contrario, tú conságrate, ora. Porque es más elegante tú hacerlo y demostrar a las personas con la práctica que con palabras. Y cuando
tu esposo o tu esposa vea que cuando tú oras los cielos se mueven a favor de tu hogar, al final él va a decir, vale la pena seguir a ese Dios. Hermanos, familias enteras han sido bendecidas por la decisión de una persona. Familias enteras han sido guardadas porque hay que sea uno que es fiel, aunque sea uno que decida hacer la voluntad de Dios. Yo siempre recuerdo la experiencia de un amigo mío, el cual llegó él solo a la iglesia de Marianao, solito. El papá militar, la mamá no quería saber de Dios y él solo en la iglesia. Y por ese solo, hoy día, su mamá, su papá, su hermana, todos pertenecen a la iglesia adventista del séptimo día. De hecho, el papá dejó de ser un oficial de alto rango de creerle a Fidel porque vio que Dios bendecía a su hijo. Lo dejó todo y hoy viven aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Por una persona que dice, yo le creo a Dios. Yo creo que vale la pena seguir a mi Dios. Y una sola persona puede cambiar la atmósfera completa de un hogar. A veces nosotros decimos, no, es que en la iglesia nadie es fiel. La iglesia está perdida, el pastor está perdido, los ancianos están perdidos. Bueno, ¿y tú? Demuéstralo siendo fiel tú. Y por ti, por tu conducta, Dios nos va a proteger y a su tiempo el Espíritu Santo nos va a tocar, nos va a transformar y juntos iremos al reino de los cielos. A veces queremos esperar una gran reforma en masa. Hagamos una vigilia para que el Espíritu Santo descienda y nos tome a todos. No, la reforma debe empezar por mí y por ti de manera individual. ¿Y cómo usted lo sabe, pastor? Mira, Jacob hizo lo que tenía que hacer él solo. Él podía haber dicho, vamos a orar juntos, vamos a orar aquí en masa, vamos a arrepentirnos juntos porque mañana me voy a encontrar con mi hermano. No, él no hizo eso. Él se fue solo, se consagró y por su fidelidad Dios protegió todo lo que había debajo de su mano. Querido hermano, vale la pena ser quebrado por Dios. Porque una vez que tú eres quebrado, automáticamente vas a ser bendecido. Un engañador, un mentiroso, un embustero, llega a ser un hombre consagrado de Dios. Dios trabajó poderosamente con él y créanme que muchas personas por la fidelidad de Jacob fueron bendecidos. Hasta hoy nos llega este lindo evangelio. Que la gloria sea para nuestro Dios. Querida iglesia, querido hermano que estás a través de las redes sociales, si tú quieres ser bendecido, primero tienes que ser quebrado. Y una vez que esto sucede en tu vida, vas a cojear, vas a caminar defectuoso. La gente va a ver tus defectos. La gente no va a entender por qué tú no tienes tanto interés por las cosas materiales y piensas nada más en el cielo, en el cielo, en el cielo. Te quitas lo que no es tuyo, lo que es tuyo y lo das, porque ahí vemos que Jacob quería más bien darle a su hermano. En otras palabras, ser un Jacob completamente diferente. ¿Y por qué esto sucede, pastor? Porque has sido quebrado y al ser quebrado eres bendecido con 100 tantos de bendiciones en esta tierra y la vida eterna en el reino de los cielos. Pongámonos en pie para orar. Querido Padre que moras en los cielos, cuántas gracias te damos por tu palabra. Padre, quizás en esta noche hay personas que están en las redes sociales, viven en los Estados Unidos y llevan años sin ver seres queridos en sus países de donde vinieron. Yo te pido, Señor, que algún día puedan lograr este reencuentro en el nombre de Jesús. Padre, quizás estoy hablando para personas que Dios tiene que trabajar con ellos en lo secreto, tienen que ser quebrados para luego ser bendecidos. Y estas personas no ven progreso en su vida
Pero quizás Dios ahora mismo no los bendice, porque si los bendice ellos van a creer que fue por sus fuerzas. Pero permite Dios que miremos hacia nuestro interior y conversemos sincero con Dios y le digamos: Señor, cámbiame, quebrántame, transfórmame. Quiero ser como Jacob, así transformado como él. Quiero ser como Zaqueo. Quiero ser quebrado como lo fue el hijo pródigo. Señor, quiero cambiar de sincero corazón. Toma el control de mi vida. Y Padre, estoy seguro que después que salgamos de ese proceso, vamos a ser personas bendecidas por toda la eternidad. Llévanos hacia nuestros hogares, pero nunca nos apartes de tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.